Lengua y literatura castellana, séptimo grado. Hoy vamos a estar trabajando un tema que a veces nos causa un poquito de pudor, un poquito de vergüenza, pero que vamos a practicar por lo menos en la distancia. La capacidad dice, participa en diversos tipos de interacciones verbales, diálogos, presentaciones, dramatizaciones, debates y declamaciones. Y el tema específicamente es la declamación. Hoy vamos a estar poniendo en práctica en realidad no vamos a declamar, vamos a hacer algo más sencillo para poder facilitar la cosa para llegar a nuestro objetivo, que sería poner en práctica la expresión oral. Bueno, observo la imagen y luego respondo las preguntas. Aquí vemos dos imágenes y la primera pregunta, ¿qué están haciendo los niños? Están dedicando poemas. Pero ¿por qué así de buenas a primeras? ¿Por qué de buenas a primeras decimos que son poemas? ¿Qué te llevó a decir que es poema de buenas a primeras? Me di cuenta por la capacidad. Por la capacidad, pero solamente observando la imagen, aquí. Observo la imagen y luego respondo. Sin tener en cuenta el tema que ya les dije, tampoco tengan en cuenta la capacidad. Fíjense solamente en la imagen. ¿Por qué decimos que están estudiando y practicando ¿sí? Para cantar? Decimos que por sus expresiones. Está expresando... ¿Cómo? Por sus expresiones. Correcto. Eso es lo correcto. Aquí nos damos cuenta por dos motivos. En la imagen 1, donde le vemos al niño, vemos que él está ahí expresando no solamente de forma oral su texto, sino que al mismo tiempo lo está haciendo con todo su ser. Las manos arriba, el cuerpo, el gesto, hasta su pie está bien alto. Entonces, por eso nos damos cuenta de que está declamando. Y en el otro texto, si bien no es muy expresiva la imagen, ahí atrás nos da una información en la pizarra, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos deducir que es una poesía. Bueno, entonces, decimos que están expresándose en forma oral y en este caso que están declamando poesías. La siguiente pregunta dice, ¿cómo me siento cuando debo presentar un trabajo de expresión oral? ¿Y por qué? A ver, compartan un poquitito la experiencia. Nervioso porque siento que me voy a equivocar. Sí, todos tenemos miedo en una expresión oral. Es normal que tengamos miedo. Pero hay técnicas que nos ayudan a enfrentar ese miedo. Les cuento que yo también suelo sentir miedo, sí. A ver, aparte de miedo, ¿qué más solemos sentir? Yo siento inseguridad. Inseguridad. Yo siento emoción. Estás nervioso, ¿verdad? Sí, nervioso también. Sí. Les voy a contar yo el secretito para que podamos controlar nuestros nervios ante una expresión oral. Cuando tienen una exposición o tienen alguna declamación, cualquier presentación oral que ustedes tengan, el secreto es, en primer lugar, conocer el tema, saber lo que vas a decir y, en segundo lugar, practicar. La práctica hace al maestro. Y esa frase hoy se aplica en esto porque cuanto más practicas en tu casa, frente al espejo, donde sea, al momento en que llegues a poner en práctica realmente, ya va a ser fácil. ¿Te sentís un poco nervioso? En ese caso, haces un ejercicio de relajación, de respiración. Seguramente se le suele decir luego respira, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de respiración te ayuda a estar un poquito menos tenso. Y ahí ya podés iniciar. Pero el problema está, alguien dijo, me siento inseguro. Me siento inseguro o me siento insegura
cuando no sé lo que voy a decir. Y ahí sí debo sentir miedo, porque ha de ser muy difícil hablar ante un público sin saber lo que se va a decir. Entonces, el secreto aquí, lo más importante es saber lo que se va a decir. Bueno, con esto nosotros ya podemos darnos cuenta de que hoy vamos a estar trabajando con la declamación. ¿Y qué es la declamación? Consiste en decir un poema en voz alta, con la entonación, los gestos y movimientos adecuados. Es un arte escénico que se realiza ante un público que lo observa. Su finalidad, y aquí resalté la finalidad, es cautivar al espectador, o sea que hay un público, al momento de expresar los sentimientos que se encuentran en el texto. Por eso es importante que nosotros estemos preparados a la hora de declamar. ¿Ustedes tienen experiencia en la declamación? No, ¿No suelen declamar? no, Casi a nada. veces. A veces, unas Ah, raras veces. pero nosotros empezamos con esta práctica de chiquitos. A ver si hacen memoria. Vamos allá En por el el jardín. preescolar, Yo primer sí, grado. en el jardín, en el preescolar siempre decíamos, recitábamos esa poesía. Entonces tenemos experiencia. ¿Hay alguien que nunca, ni en preescolar, ni en ninguno de estos grados, en estos 7 años de escuela, no se presentó ante un público? Yo, profe, ya hice ya. Ah, qué bien. Yo también. Yo, Yo también ya yo dos hice ya. veces no, porque tengo mucha Yo inseguridad. también. Yo también, profe. Vieron que tenemos experiencia en lo que es la declamación, pero en la primera pregunta, cuando yo les dije, ¿tienen experiencia? Ah, no, no sé. Pero analizando bien, nosotros estamos trabajando con poesía y con declamación desde que iniciamos la escuela prácticamente, y algunos incluso antes. Yo recuerdo una poesía, por ejemplo, que mamá me enseñó cuando yo era una criatura chiquitita, y seguro que ustedes conocen, ¿verdad? Patito en el agua. Y así, desde chiquitos, vamos recibiendo un poco de lo que es poesía y declamamos. La declamación, entonces, consiste no solamente en decir, sino en acompañar lo que estamos diciendo con una entonación adecuada, agregándole el gesto y los movimientos. Aquí entra en juego las manos, el cuerpo, el rostro, los movimientos, todo se tiene en cuenta en una declamación. Es como un teatro de poesía. Por eso también dice que es un arte escénico. Siempre se realiza ante un público. Y recuerden que como su finalidad es cautivar, eso quiere decir que tenemos que modular bien la voz, hablar fuerte, seguros, darle cambios de tonalidad para que le guste al que está escuchando. Bueno, pasamos de esto. Aquí tenemos algunos consejitos para una buena declamación. Y vamos a estar primero expresando lo que consideramos que incluye cada uno de estos consejos y después yo voy a ir agregando si es que falta algo. Vamos a trabajar juntos hoy en esto, ¿sí? Conoce tu poema. ¿Qué será que implica conocer el poema? A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿A qué se refiere? Sí, ¿qué implica conocer tu Se poema? refiere a algo. Que tenés que aprendértelo. Exactamente. Si yo te digo, vos vas a declamar esta poesía, yo te doy el título o te doy la poesía, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Leer. Leer una, dos, tres, cuatro, la cantidad de veces necesarias. Sí, ¿Sabe? eso es cierto. En primer lugar, cuando vos conoces tu poema, ya sabes qué quiere transmitir el autor. Si es tristeza, si es alegría, qué emociones está conteniendo el poema, porque vos vas a estar encargado de transmitir estas emociones. Así que lo primero es conocer el poema. Luego hay un segundo consejo.
aprendértelo. Una vez que ya conoces cuáles son los sentimientos, ya leíste varias veces, esas lecturas ya te ayudan luego, pero después tenés que hacer un ejercicio posterior que es aprender. ¿Qué implica aprender? Aprender significa aprender. Conocer toda la poesía de memoria. Aquí es Memoria. importante, sí, saber de memoria. El problema está cuando estamos nerviosos porque nos ponemos nerviosos y la memoria nos falla. ¿No les pasó eso alguna vez? Que estaban ante un público, sabían lo que debían decir y se olvidaron. Sí, Sí, a mí me ha pasado. Ujú. Sí, a mí me pasó, profe. Bueno, entonces ahí vamos a poner en práctica entonces el ejercicio de relajación, de respiración y retomar lo que estábamos diciendo. Por eso es importante saber de memoria, practicar ante un espejo, practicar incluso los movimientos, porque a veces decimos de memoria como el bendito, así como se suele decir, sabemos como bendito, pero no podemos expresar porque creíamos que nos iba a salir naturalmente sobre la marcha. Y no es así. Hasta las pausas, los chistes, todo tenemos que practicar para que nos salga bien. Entonces, aprender de memoria, conocer el poema, conocer al autor, saber quién escribió, qué quiere expresar y luego aprender de memoria el poema. Un tercer consejo, tranquilízate. ¿Por qué es importante tranquilizarse? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Para no ponerte nerviosa. Ujú. Yo creo que es Para imposible que no luego se no. siga todo mal. Ujú. Es imposible luego para no no ponerse olvidar nervioso. y Sí. poder. Cuando llega el momento en que tenemos que entrar en escena, como se dice, nos ponemos nerviosos. Y es el momento en que debemos tranquilizarnos. Ahí lo primero que tenemos que hacer es respirar profundo y luego presentarnos, decir nuestro nombre, cómo se titula nuestro poema y luego empezar a declamar. Y al momento de declamar vos tenés que olvidarte que estás ante un público. Tenés que dejarte llevar por esa poesía, expresar sus sentimientos con tu mano, con tu rostro, con tus pasos, con todo. Olvidarte de los demás, vivir esa poesía. Recuerdo que mi profesora de castellano nos decía, imagínense que todos ellos son todos son calabazas, nos decía, para que no tengamos miedo a la hora de presentarnos. Y hoy les digo yo a ustedes, todos son calabazas. Ustedes son ahí los protagonistas, entonces va a salir bien. Tranquilizarse y dar lo mejor. Pero para que vos puedas expresarlo bien, tenés que saber. Así que lo primero es aprender. Pasamos a otros consejos más. Vuélcate en tu poema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vivas el poema. Sí. ¿Cuál es Profe, Sí. que no olvides que un poema al fin y al cabo es arte. ¿Y qué quiere decir eso? Que el poema debe transmitir, ¿qué cosa? Debe transmitir, Emociones. sí, emociones, sentimientos, se debe sentir. Vos tenés que entrar dentro del poema y sentir para poder expresarle a los demás. Por eso dice que el poema es un arte, es el arte de expresar sentimientos, de expresar emociones, y vos tenés que personificar esos sentimientos y esas emociones a la hora de estar ante el público. Por eso debes practicar mucho, porque de lo contrario va a hacer pasar a decir algunas palabritas que no entiende el público y que cuando termina aplaude pero no tiene sentido. Y no queremos eso. Nosotros queremos transmitir sentimientos, transmitir emociones, que el público entienda lo que le decimos y que sienta lo que el poema quiere expresar. Imagínense lo difícil que es declamar.
porque el público debe sentir lo que está conteniendo tu poema. Otro consejito más, usa las pausas. ¿Para qué debemos usar las pausas? Así se entiende mejor. Ujú. Aparte de que sirve para que se entienda mejor, las pausas le dan sentido. Si vos querés llamar la atención con un verso en especial, vos podés hacer un silencio. Te quedás callado un rato, le mirás al público y después continúas con más fuerza. Ahí llama la atención y esa pausa te está sirviendo justamente para enfatizar ciertos versos. Es importante que nosotros al leer el poema vayamos viendo, ubicando ya las comas, los puntos y seguido, los puntos aparte, las diferentes estrofas y comprender bien el contenido para que a la hora de declamar sepamos usar esas pausas a nuestro favor. Así que los silencios son importantes. Darle velocidad en ciertos lugares, pronunciar bien la palabra. A veces en la poesía incluso es decir más lentamente, alargar la palabra. De repente alargás y en otras acelerás. ¿Para qué? Para que estas pausas le den una musicalidad, una entonación de que es una declamación, ¿sí? Bueno, después de esto hay, ¿sí? Yo tengo que decir que las pausas también ayudan a tener más energía. Sí, justamente. Vos podés, como te dije, hacer un silencio para llamar la atención y luego le das más energía. Podés llamar la atención con el uso del silencio. No te olvides de las rimas. ¿Sabemos lo que es rima? Sí. No, Sí, sí, por ejemplo, cuando Bueno, les ayudo. Rima es la semejanza que tiene la terminación de los versos. Por ejemplo, vino y camino. Ahí hino y hino están rimando. Entonces, la rima es la coincidencia de terminaciones en los versos. Y nosotros debemos cuidar estas rimas. De hecho que no todas las poesías riman, ¿verdad? Pero la mayoría sí tienen esta semejanza en la terminación y son las que le dan un toque a la poesía, un toque diferente. Entonces debemos conocerlas bien y pronunciarlas correctamente para que suene lindo. Y todo esto se resume en un último consejo que dice, culturízate. ¿Qué será que quiere decir culturízate? ¿De qué palabra viene? de cultura, Exactamente, viene de cultura. Y nosotros sabemos que la cultura es el conjunto de conocimientos integrales, ¿verdad? De todo un poco. Entonces, De la, si lo que nos... ¿Sí? ¿Te escucho? no sé. La cultura del bienestar. Ahí cuando dice culturízate, quiere decir que tenés que leer, tenés que investigar, tenés que adentrarte, no solamente en el poema en sí, sino que conocerle al autor, ver qué pasó en su vida, por qué escribió esto, informarte un poquitito más para tener dominio de lo que estás haciendo. Bueno, a través de estos consejos, nosotros vamos a pasar ahora a ver la diferencia que hay entre declamar y recitar. Aquí, ¿cuántas personas consideran que es lo mismo declamar y recitar? son diferentes para mí. Sí, son diferentes. Por eso aquí hablamos de diferencia. Pero les cuento que la mayoría de las personas creen que es lo mismo. Voy a recitar, voy a declamar. Pero hoy les voy a dar las diferencias. Y nosotros en realidad que hoy lo que vamos a hacer es recitar. Hoy no vamos a declamar. Y vamos a ver por qué. Bueno,
Yo voy a leer el primero y el segundo, y el tercer punto me va a ayudar a alguien, un voluntario por ahí. Bueno, empezamos. Declamar no es igual que recitar. Para recitar no se requieren de gestos o mímicas, ya que quien recita solo se debe centrar en poder desarrollar a perfección el arte de la modulación de la voz. O sea que en el recitado lo que importa es la expresión oral. No necesita estar acompañado de mímicas, de gestos ni movimientos corporales. Pueden ustedes sentarse y hacer una buena lectura con entonación, con modulación correcta, y eso es un recitado. Mientras que una declamación implica que si es que vas a poner en práctica lo que dice tu poesía, hagas una especie de dramatización. Les voy a decir de esa forma, una especie de dramatización. Vivir la poesía, acompañar con gestos, con movimientos, con todo. Incluso a veces podés tener objetos que ayudan a acompañar tu declamación. Recitar es similar, es parecido a declamar o a la lectura de una obra literaria, al realizarla de memoria y con un atril. Lo que nosotros hacíamos en la escuela era un intento de declamación. No llegábamos a la declamación perfecta. Era más bien un recitado. Y de hecho que así luego se nos decía. ¿Quién quiere recitar? Se nos decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para llegar a la declamación requiere una preparación como si fuese un teatro. Bueno, y la última diferencia. Yo voy a leer hasta una parte y después alguien me va a ayudar porque no veo esa parte. Para recitar no se generan gestos muy exagerados expresando las... Emociones, sino que emplear cambios dentro de los matices de voz. Muy bien. Entonces, el secreto con recitar está solamente en la pronunciación. Diferentes matices. Hablar más fuerte, más despacio, más rápido, más acelerado, más lento. Todo va con la relación de la voz nomás. ¿Y por qué nosotros hoy vamos a recitar y no declamar? Porque solo les voy a escuchar. ¿Sí? Solamente vamos a expresarnos. Yo no les voy a ver, no voy a ver si es que sus rostros coinciden con lo que están diciendo. Tampoco voy a tener en cuenta si es que se están moviendo y cosas así. Entonces, por ese motivo es que les digo que hoy solamente vamos a recitar. Bueno, lee los siguientes poemas. Y el poema 1 dice, dame la mano. A ver, ¿cuántos participantes estamos? Para poder hacer una distribución, yo voy a dar una lectura y después de esto ya ustedes van a poner en práctica la declamación. Yo la primera. De la primera y después de la segunda. A ver, profe Jessica, ¿estás por ahí para ver cuántos chicos tengo? Sí, estoy aquí. Hay 30 30 estamos. con vos. Bueno, les voy a explicar cómo vamos a hacer. Fíjense, aquí en la primera estrofa tenemos un punto y coma en el primer verso. Después tenemos un punto, una coma y punto suspensivo. O sea que aquí hay pausas. Estos signos de puntuación me dan pausas. Una persona va a decir toda la primera estrofa. Otra persona va a decir toda la segunda estrofa y una tercera persona va a decir la tercera estrofa. ¿Sí? Pero Yo digo la antes primera. yo voy a... Vos decís la primera. La profe Jessica ahí me va a estar ayudando en designar quiénes para la primera lectura. Y en la segunda, los siguientes, otros más. Dame la mano y Bueno, venceremos. Dame la mano y amaremos. bueno, Como van un un ratito. solo. Van a silenciar sus micrófonos un ratito y van a escuchar la lectura, ¿sí? Yo voy a recitar, no voy a declamar, voy a recitar. Bueno, dame la mano, poesía de Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más.
Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Bueno, ese es un intento de recitado. Ahora ustedes van a recitar. ¿Quiénes van a participar, profe Jessica? Mónica, Alexander y Erika. Bien, estamos ahí los tres, ¿verdad? Sí, Sí, Empieza Mónica. En ese orden que dio la profe Jessica, vamos a practicar. dame la Desde el mano. ti. Dame la mano, Grisela Mistral. Dame la mano, danzaremos. Dame la mano y amarán. Como una flor seremos, como una flor y nada más. ¿Quién continúa? El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. ¡Excelente! ¡Qué guapos! Me encanta la forma en que fueron entonando. ¿Y saben qué? Esta es una poesía que ahora están viendo. No dimos el paso 1 y el paso 2. Conocer la poesía, leer varias veces. Esta fue la primera lectura que dimos y ya salió así. Así que estoy segura que para cuando tengan que poner en práctica realmente esta declamación, pero les va a salir perfecto. Además, aquí yo les puse una dificultad más. La poesía está con letra cursiva y normalmente cuesta más leer este tipo de letras, pero los Para mí, poemarios suelen traer. Ah, qué bueno. Los poemarios suelen traer letras cursivas, por eso hice esto. Pasamos ahora a la poesía 2 y vamos a hacer el mismo sistema. Aquí creo que son cuatro, sí, cuatro son. La primavera besaba. 4 alumnos designados por la profe Jessica que van a estar ahí atentos. Termina la primera parte el alumno 1 y ya continúa el siguiente. Y van a seguir en el orden en que ella les va mencionando, ¿sí? Mientras voy a leer yo la poesía y después designamos. La ok. primavera besaba de Antonio Machado. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en la mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Como les dije, es un intento. Yo también, así como ustedes, no tengo mucha práctica que digamos en la declamación, pero no hay nada que no podamos hacer si es que empezamos a practicar. Profe Jessica, ¿quiénes participan? Tiago, Matías, Alexander y Bianca. ¿Pueden probar primeramente, por favor, sus micrófonos si es que funciona? Acá Tiago me estoy. decía. La primavera besaba suavemente la arbolera y el verde núcuo brotaba como una verde humadera. las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en la mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volvería a soñar? Espectacular. Yo creo que ustedes querían nomás hacerme participar en sus declamaciones, por eso dejaban uno libre siempre, ¿verdad? Les pillé todito. Ahora pasamos a ver las preguntitas. ¿Cuál de las dos poesías me agrada más y por qué? Dice. Profe, a mí me agrada más la primera poesía. Sí, A dame mí la también mano. la primera poesía. ¿Por A qué? mí también la primera parte. Porque ahí dice por Porque al qué, leer, tenés que justificar. Porque porque al leer, una poesía más o menos escribió para alguien. O sea, una poesía de amor o algo así. Ujú. ¿Entendí? Sí. A mí me gusta el primero porque habla de amor. a A mí mí me me gusta, gusta la segunda. A mí me gusta la primera, profe, porque habla sobre el amor. Ah, muy bien. Y a mí me gusta la segunda. Y habla del amor. La Profe, segunda, ¿sí? ¿Quieren saber por a qué? mí me, profe, a mí me agradó más la segunda poesía porque la segunda poesía era hermosa, te hacía sentir em, Yo sé, la segunda. a mí me Bueno, yo les gustó voy a la contar primera. por qué me gustó la segunda. Les voy a contar. Me gusta más la segunda porque hace una reflexión de su vida y cómo él muchos momentos lindos de su vida desperdició. Y describe al amor, el paso del tiempo y después dice, hoy en la mitad de la vida me he parado a meditar. O sea que ya es un adulto que se dio cuenta que no aprovechó el tiempo. Por eso me gusta. Así ustedes van a justificar con sus palabras y sus motivos del por qué una y no la otra. O pueden incluso expresar si es que les gustó las dos, ¿sí? Profe, yo quiero decir por qué me gustó la poesía. Excelente, te escucho. Porque al leer me conmovió cómo expresas sus sentimientos y los juegos de palabras son sorprendentes y conmovedoras. Ujú, excelente tu expresión. Vamos a una segunda pregunta. Esto ya respondieron hace rato. ¿Alguna vez declamé? ¿Qué me pareció esa experiencia? Y seguro que ahora están cambiando sus respuestas porque me dijeron que no, pero había sido que sí, ¿verdad? Sí, una vez me sentí Sí. bien como siempre, yo no soy de tantos sentimientos. ¿No te pusiste nervioso? ¿No te costó nada? Sí, un poco feliz normal y di todo lo de mí y pues unas veces me sentí bien, conmovida y eso, pero como dije, no soy de tantos sentimientos. Ujú. Muy bien. Cada uno de ustedes va a responder conforme a su experiencia esta preguntita. Pasamos ahora a qué es declamación. ¿Será que Yo, podemos dar un... profe, Sí, te escucho. Yo, profe. no, no, Que bajo la... A ver, no escucho, no entiendo muy bien. Me gustaría que una persona se anime a dar un yo, concepto de declamación. Dale, te yo, escucho. Yo, 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 Es discurso, recitar con la recitar o decir en voz alta un bello texto dándole la entonación adecuada, en especial recitar un actor para su papel en una obra. Ujú. Pero hoy, después de lo que yo te expliqué, declamar es recitar. No, Entonces No, vas a cambiar esa parte donde dice recitar. Vas a poner expresar ante un público, ¿sí? Porque desde hoy nosotros ya sabemos la diferencia entre declamar y recitar. Aunque para muchos es lo mismo, sí hay una pequeña diferencia. Y aquí te pregunta, ¿qué profe, es declamación? ¿Sí? Bueno, discurso pronunciado con demasiado color.
Muy bien. Pasamos ahora entonces. Ahora yo. Bueno, te escucho. Es recitar con la intonación y el gesto conviviente. Ujú. Después dice en el siguiente, cito las recomendaciones para una buena declamación. ¿Recuerdan ahí? Siete consejitos había. ¿Cuáles eran? Conoce tu poema. Conocer. Sí. Apréndetelo. Ujú. Tranquilízate. Vuelcan tu poema. Usar las pausas. No te No te olvides de las rimas. Muy bien. Y Vuélcate. todo esto se resume en culturízate, ¿verdad? Bien. Después dice, elijo uno de los dos poemas que más me agrada y luego declamo. Y ustedes ahí van a ver cuál de los dos deciden declamar, teniendo en cuenta esto conforme a lo que les pide su profesor. Si tienen que enviar un video, una evidencia, eso ya queda a criterio del profe, ¿sí? Bueno, investigo y amplío la biografía de Gabriela Mistral. ¿Leyeron algo de Gabriela Mistral? No, ya no. Ya no. Bueno, No, ella es Gabriela Mistral. Esta es una fotito que conseguí en internet de Gabriela Mistral. Yo aquí hice un pequeño resumen, pero ustedes podrían leer y aumentar la información. En realidad, Gabriela Mistral no se llama Gabriela Mistral. Empezamos luego por saber que es un seudónimo, un sobrenombre que ella se puso. Su nombre es Lucila Godol Alcayaga. Ella es de nacionalidad chilena. ¿Y por qué ella es reconocida? Por recibir el primer premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Imagínense la importancia de esto. ¿Saben lo que es ser iberoamericano? no. Nosotros somos iberoamericanos. Iberoamericano quiere decir que es el conjunto de todos los países que fuimos colonizados, por decirlo de alguna forma, por España y por Portugal. O sea que muchos países de América somos iberoamericanos. Bueno, después dice que ella se desempeñó como poetisa, fue diplomática, ella fue cónsul en Nueva York. Fue profesora y pedagoga. Y aquí nos enteramos que ella falleció en 1957 a los 67 años de edad en Nueva York. Ella estaba enferma, tenía cáncer de páncreas, también tenía diabetes y algunos problemas cardíacos. Bueno, pasamos ahora rapidito a ver qué sabemos de Antonio Machado. Antonio Machado es este señor a quien le vemos ahí. Él sí utiliza su propio nombre, no tiene ningún seudónimo. Es de nacionalidad española. Y él fue reconocido por ser el más joven representante de la generación del 98. Él solamente fue poeta. Es más, a él le criticaban, decían que era un haragán, que no quería trabajar porque él era poeta, él era bohemio. Y él murió de una neumonía después de ser exiliado por problemas políticos de su país. El 22 de febrero de 1939, ¿a cuántos años tenía él cuando murió? 63. Muy bien. 63. Y ahora quiero que vean bien esto, porque quiero que pongan en práctica. Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Pongan en práctica esto, gente. Muchas gracias y con esto nosotros estamos dando por terminada la clase de hoy.